instituciones españolas no hacen política, mucho menos política exterior, a través de tweets ni participan en ningún show. En segundo lugar, es que el Gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Y, finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Muy bien. No obstante, simplemente por remarcar lo que decía el propio ministro y, sobre todo, tras las últimas declaraciones de Milei que hemos conocido esta madrugada. Me gustaría simplemente hacer una precisión. En el pleno siglo XXI, la política no es una cuestión de faldas o de pantalones. Es una cuestión de respeto. De respeto. Y que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad. Y, desde luego, no es casualidad que un gobierno como el actual, un gobierno feminista, de un país feminista como es España, reciba descalificaciones y ataques de la internacional ultraderechista. De hecho, después de estas intervenciones y de estas declaraciones, es más necesario que nunca y vigente el feminismo en política, en la sociedad y también en las relaciones internacionales. Sí, buenos días. Al ministro de Exteriores yo quería si nos podía explicar en qué consiste esta medida de, más allá de lo obvio, de la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires, es decir, si hay una condición para que vuelva, si no hay previsto ningún plazo para que vuelva, si además puede haber una escalada, si ahora hay respuesta por parte del Gobierno, es decir, que nos sitúe un poco esta medida, qué es lo que supone exactamente, si va a afectar a las relaciones inmediatas, si descartan la posibilidad de ruptura de relaciones, que supongo que sería el siguiente paso. Y luego dos preguntas un poco más políticas que le quería hacer. Uno, después de las declaraciones del presidente argentino, quería saber si hay algún tipo de autocrítica por parte del Gobierno español por algunas de las expresiones utilizadas por algunos ministros sobre Milei y que él ha hecho referencia a ellos. Quería saber si hay autocrítica. Y, en segundo lugar, este argumento que se dice de que el Gobierno, o el Partido Socialista concretamente, estaba estirando el tema por interés electoral. Le quería pedir también una valoración a este tema. Muchas gracias. Sobre su última pregunta, mi valoración es que es absurdo decir eso y pensar eso. Todo el mundo pudo oír en directo las declaraciones de Javier Milei. La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Yo trasladé personalmente al embajador argentino en Madrid que exigíamos disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas, que acogimos a Javier Milei de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República Argentina, que es una república hermana de España. Fue permitiendo que aterrizara y despegara desde la base de Torrejón, ofreciéndole las garantías de seguridad. Y la respuesta a esa buena fe y a esa hospitalidad fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones. Por lo tanto, Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires. Y con respecto a las declaraciones que usted indicaba, yo lo he expresado estos días en varias ocasiones. En esta misma sala, el ministro Óscar Puente indicó que, de haber conocido la repercusión de sus declaraciones, no las hubiera realizado. Y en varias entrevistas yo he leído que él decía claramente que no tenía ningún problema en pedir disculpas. Muy distinta a la actitud que está demostrando Javier Milei.
Buenos días. Mi pregunta es para la vicepresidenta segunda del Gobierno a propósito del decreto sobre el subsidio de desempleo. Quería preguntarle, ¿ha incluido usted la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales en el decreto del subsidio de desempleo? ¿Por qué su portavoz económico en el Congreso de los Diputados dice que rompe la unidad de los trabajadores y yo añado aumenta la desigualdad entre los trabajadores en la negociación colectiva? Y la segunda pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es el coste del Real Decreto del subsidio por desempleo si la COE, si la COE lo valora en 800 millones de euros? Muchas gracias. ¿Y a cuántos trabajadores beneficia? ¿Cómo se amplía la protección? Si puede resumir, en fin, especificando un poco qué colectivos. Gracias. Sí. Gracias, Miguel. Bueno, en primer lugar, voy a hacer un poco de pedagogía porque también está bien y para hablar un poco de derecho laboral. La prevalencia de los convenios de carácter autonómico nos acompañó en la legislación laboral desde el año 94, como saben ustedes, a lo largo de muchos años. Por tanto, he de decirles que esto era algo absolutamente normal en la legislación laboral de nuestro país, desde el año 94. Recuerden ustedes quién gobernaba en España. Recuerden ustedes también que esta norma ya estaba en el Real Decreto anterior que decayó. Digo porque veían ustedes que modificábamos el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Y en tercer lugar, discrepo absolutamente y respeto sus consideraciones, pero las voy a intentar alterar por una razón fundamental. El espíritu de la modificación del artículo 84, esto es, la disputa acerca de cuál es el convenio colectivo que se aplica con carácter preferencial, tiene una lógica que es la de la reforma laboral y solo se va a aplicar el convenio colectivo de carácter autonómico o de la naturaleza que fuere, siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador o para la trabajadora. Digo esto porque este es el espíritu del carácter tuitivo del derecho laboral y esto es lo que ha costado tanto incorporar en el espíritu de la reforma laboral y que hoy se incorpora, como ya se hizo en el Real Decreto anterior que decayó, ya no hay ninguna novedad, esto ya estaba, pues justamente con ese perfil. Digo esto porque en las negociaciones con los grupos nacionalistas la disputa fue larga para que entendieran que no era una cuestión de territorialidad, que también, sino de garantizar iguales derechos laborales. Y, por tanto, la coletilla que van a ver ustedes, que ya iba en el artículo 84 del Real Decreto Ley que decayó y que hoy mantenemos, tiene esa coletilla que dice siempre que el convenio colectivo autonómico o provincial fuere más favorable para el trabajador o la trabajadora. Es decir, que la lógica, el espíritu de la reforma laboral queda absolutamente inalterado. Pero quiero hacer pedagogía porque el convenio autonómico lleva con nosotros en la legislación laboral desde que yo era muy joven, es decir, desde el año 94, y nos ha acompañado a lo largo de mucho tiempo. Y, bueno, gracias por esta pregunta y sí les digo que el coste fiscal de esta norma, yo he escuchado de todo ya, he escuchado decir de todo tipo de cosas, ¿no? Sobre esta norma. Si no le puedo precisar ahora mismo el impacto real de la misma, por cuanto que no sabemos cuántos van a ser mensualmente los perceptores de todos los subsidios. Y además piensen que creamos un elenco de subsidios ex novo muy importantes de los que no sabemos cuántas van a ser las personas que se van a acoger. Pensemos que están los menores de 45 años sin hijo a cargo, que hoy no lo tenían, están las trabajadoras transfronterizas, están los trabajadores eventuales, están las mujeres víctimas de violencia machista que lo pueden percibir a partir de los 16 años. Todos estos colectivos son ex novo y, por tanto, no sabemos cuántos perceptores vamos a tener respecto de los mismos. Pero con todos los datos que tengamos en el Ministerio a medida que se vaya desarrollando la norma, por supuesto, los haremos público como hacemos siempre. Gracias. Hola, para el ministro de Exteriores. Quería pedirle a ver si nos puede informar sobre los datos que tenga tras el ataque del Daesh en Afganistán.
sobre los hechos, sobre la persona que permanece ingresada en Kabul y sobre las víctimas, que estarán en manos de sus gestiones. Entiendo qué acciones tienen previstas. Sí, varias cosas al respecto. Los 2 españoles que resultaron ilesos en el atentado ya abandonaron inmediatamente al día siguiente Kabul. El equipo de diplomáticos, incluido nuestro embajador en Afganistán, que, como saben, está situado en Qatar por las condiciones de seguridad que impiden que esté en Kabul, y otro diplomático que hemos enviado desde Pakistán, se encuentran ya desde el mismo domingo en Kabul atendiendo a los españoles y la repatriación de los cuerpos. La repatriación de los cuerpos, siempre una repatriación de cuerpos tiene todo un desarrollo administrativo que es complejo, porque requiere unos sellados especiales del ataúd, porque necesita una documentación especial de viaje, pero esperamos que de manera inminente esos cuerpos puedan salir. Y, desde luego, los diplomáticos españoles van a mantenerse en Kabul tanto tiempo como sea necesario hasta que salga el último español o se repatrie el último cuerpo. Y en cuanto a la española, que resultó gravemente herida y que fue intervenida quirúrgicamente esa misma madrugada en Kabul, ha habido un empeoramiento de su situación de salud y, por lo tanto, ahí estamos a la espera siempre y a la expectativa de lo que nos digan los médicos, de cuándo consideran que puede viajar y cuál es la mejor forma que lo haga. Sobre el hecho en sí, ha sido ya reivindicado por Daesh. Yo lo he condenado públicamente. Estamos ante un atentado. El modus operandi, yo pude hablar con una de las supervivientes españolas y lo que me indicó y lo que me describió claramente se trataba de un ataque que iba dirigido sin ninguna duda contra ellos y todo hacía prever que era lo que ha sido reivindicado, un atentado. No tenemos que olvidar que el terrorismo sigue siendo una amenaza presente. España lo va a combatir, lo combate en todos los foros internacionales y, en concreto, el de Daesh muy claramente dentro de la coalición internacional contra el Daesh, de la que somos un miembro activo y, desde luego, de la que seguiremos participando hasta que esa forma de terrorismo, igual que todas las demás, sean erradicadas. Buenas tardes. A la vicepresidenta segunda del Gobierno le quería preguntar, en diciembre, cuando aprobaron el decreto del subsidio, tanto los sindicatos como la patronal reprocharon que el aspecto de los convenios, la prevalencia de los convenios autonómicos no se sometiese al diálogo social, y quería saber si esta cuestión había sido tratada en la mesa. Y, por otro lado, insistir en el aspecto del coste económico. Intuyo que en la memoria económica sí que habrán previsto cierto impacto. No sé si nos podrían facilitar esta cifra. Gracias. Gracias por su pregunta. Vamos a ver, el coste económico no podemos tenerlo, les podemos dar los datos de la memoria económica, pero sí que quiero aprovechar para decirles algo. Y es que ustedes están cotizando para tener protección pública por desempleo. Digo porque es su dinero, sus recursos. También los empresarios lo hacen. Digo, en este debate que hubo sobre las cotizaciones sociales y qué hacer con ellas. En este sentido, aprovecho para decirles que tenemos un hecho diferencial que habla bien de este Gobierno. Y lo digo con humildad, pero lo digo desde la gestión pública correcta. La gestión pública del Partido Popular, con una política de recortes que ha acabado con todo, recortó la protección social en España 25 puntos, el Partido Popular, en protección por desempleo, 25 puntos más. Además, eliminó, recuerden ustedes, la base reguladora, la recortó bajándola hasta el 50%, y un sinfín de cosas más. Podría seguir dictando normas aquí en los decretos, aquellos viernes de dolores. Todo esto el Gobierno de España en la legislatura anterior, y ahora estamos rectificando. Pues bien, tenemos un nivel de protección social en España del 72% en estos momentos. Hemos eliminado todos aquellos recortes del Partido Popular que tanto le gustan al señor Feijóo y a Mariano Rajoy, y con todo eso, protegiendo más, teniendo mejores normas y más calidad en el empleo, hoy el Servicio Público de Empleo tiene un superávit fiscal de 6.000 millones de euros. Les voy a dar un dato. La gestión pública de los recortes del PP en el Servicio Público de Empleo irrogó un déficit fiscal de 76.000 millones de euros. 76.000. Multipliquen los intereses de la deuda de nuestro país por algunos números.
76.000. Pues bien, con estas normas y el elenco de protección que estamos desplegando, tenemos un superávit fiscal de 6.000 millones de euros. Y dos, le agradezco esta pregunta porque, como saben ustedes, esta es la única norma, el único hito que quedaba pendiente del componente 23. Y es verdad que fue la única norma que yo no sometí al diálogo social. Y es verdad que tenían razón los agentes sociales cuando en diciembre dijeron no hemos formado parte del diálogo social. Y es verdad también que declinamos hacerlo sencillamente porque teníamos un compromiso con Europa y de él depende el cuarto desembolso. Esta fue la razón que motivó que esta norma no fuera el diálogo social. Una vez que el decreto decayó y que volvimos a negociar con la Comisión Europea y hoy ya por fin no corren riesgos los fondos de nuestro país, obviamente lo sometimos al diálogo social. Y yo quiero darle las gracias a los agentes sociales porque, créanme, el diálogo social fue de manual OIT, es decir, precepto a precepto, coma a coma y discutido absolutamente todo. Y como ven ustedes, si comparan la norma actual con la anterior, van a ver muchas cosas que son novedosas y es fruto, insisto, de lo que los agentes sociales han incorporado. Por tanto, el diálogo social funciona, lo hace bien y, además, a pesar de todo el ruido que hay, es positivo en nuestro país. Yo aprovecho también esta reflexión para decirles que hay una norma que estamos terminando, que es muy importante, que desarrolla el artículo 15, la ley trans en nuestro país. Llevamos muchos meses en una mesa de diálogo social para desarrollar los derechos laborales de las personas LGTBI en nuestro país. Sé que están haciendo muchos esfuerzos los agentes sociales, nos acompaña el secretario de Estado que preside esa mesa y, desde luego, yo aprovecho esta pregunta para decirles a los agentes sociales que, en aras al bien común de nuestro país, cierren este acuerdo y me muestro una vez más optimista para que esto sea posible. Gracias. Sí, el ministro de Exteriores. Yo le quería preguntar, la llamada a consultas a un embajador es una medida muy contundente en lenguaje diplomático. Quería saber por qué se dio de manera tan rápida este paso que se evitó, por ejemplo, cuando Israel llegó a acusar a miembros de este gobierno de alinearse con el terrorismo, y qué margen le queda ahora al Ejecutivo, si con esta decisión de retirar permanentemente la embajadora se toca techo o si usted contempla que se pueda ir más allá. Y cuáles son sus expectativas de poder encauzar esta disputa con el gobierno de un país con el que España tiene lazos culturales, sociales, económicos, comerciales tan importantes, si cree que estamos condenados a que este sea el estado de las cosas durante todo el tiempo que dure el mandato de Javier Milei. Y a la vicepresidenta segunda le quería preguntar cómo calificaría el estado de salud de la coalición después de la comisión de seguimiento celebrada la semana pasada y el mismo día en el que se va a votar en el Congreso una proposición de ley de los socialistas sobre la abolición de la prostitución, en la que ustedes mantienen posiciones contrarias. Gracias. Estamos ante un caso único, no solamente único para este Gobierno, sino único en la historia de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre países. No existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante y a los ojos de todo el mundo en los asuntos internos. La no injerencia en asuntos internos es el principio rector, básico, central de la convivencia entre naciones y de las relaciones internacionales. Y eso se produjo, además, cuando nosotros habíamos ofrecido de buena fe toda la hospitalidad que merece la figura de la presidencia de la República Argentina y toda la dignidad que merece, poniendo a disposición la base de Torrejón, la seguridad en cada momento que se necesitó. Yo lo he dicho estos días, hay cosas que son discutibles y se puede discutir sobre ellas. Las ideas políticas son discutibles, las posiciones ideológicas son discutibles, pero hay cosas que son indiscutibles. Las instituciones son indiscutibles, los gobiernos son indiscutibles, los países son indiscutibles. Por eso hice esa llamada a todos los portavoces parlamentarios y todos, de manera mayoritaria,
con la excepción del Partido Popular y de Vox, me ofrecieron el respaldo para la defensa de las instituciones españolas. Por lo tanto, este es un caso no solamente distinto a cualquier otro caso, sino, insisto, es un caso único, único en las relaciones internacionales que ha tenido este Gobierno y único en la historia de las relaciones internacionales. Hay una cortesía que se observa siempre también en las relaciones internacionales, que es que cuando un presidente, mucho más, cuando no hace tanto que ha sido elegido, viaja por primera vez a un país, la primera actividad que tiene es encontrarse con su homólogo. Los presidentes latinoamericanos lo observan, además, de manera muy escrupulosa por esos lazos fraternales, literalmente, de hermandad que se da entre España y todos los países de América Latina. Y, en este caso, Javier Milei en esta visita ni tuvo ni solicitó encuentro alguno con ninguna institución española. Hay toda una gama de medidas que, desde luego, puede adoptar el Gobierno. En 3 días de crisis hemos adoptado 3 medidas. El primer día llamamos a consultas, el segundo día convoqué al embajador y hoy, tercer día, retiramos definitivamente a nuestra embajadora de Argentina. Por lo tanto, la gama es muy amplia. Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada. Nosotros no hemos provocado esta situación, pero es obligación del Gobierno, es la función del Gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas, mucho más cuando la agresión se produce desde la capital de España. Y cuando me habla de una disputa, yo como ministro de Asuntos Exteriores de España no me siento en ninguna disputa. Por supuesto, jamás disputaré nada contra un pueblo hermano como es el pueblo argentino. Me siento defendiendo a las instituciones españolas y así lo sintieron también la amplia mayoría de todos los portavoces de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y ya en una clave más entre nosotros, si me lo permite, entre españoles, lo que no entiendo y además me duele como ministro de Asuntos Exteriores, que trata diariamente con otros países, es el ver que esos insultos, cuando se pronunciaban en Madrid, lo que estaban recibiendo en ese momento era el aplauso y la risa de otros españoles, que lo que tenían que haber hecho era suspender ese acto inmediatamente y haber defendido a las instituciones españolas. Y también esa tibieza del Partido Popular poniendo peros y poniendo reparos. Lo he dicho también muchas veces a lo largo de estos días. Hay momentos, muchos de ellos, para ser oposición, pero hay algunos momentos en los que uno tiene que ser España. El domingo, y frente a Javier Milei, es el momento de ser España. Sí, le agradezco mucho esta pregunta y, si me permite, le voy a decir que le voy a dar una mala noticia a la derecha de nuestro país o a las derechas de nuestro país. El Gobierno de coalición sí goza de muy buena salud y, sobre todo, de algo muy importante. Goza de muchísimas ideas para demostrar que es un Gobierno profundamente útil, como estamos demostrando hoy, para algo que a mí me hace sentir especialmente bien, que es mejorar la vida de la gente corriente. Por tanto, el Gobierno goza de muy buena salud y, 2, somos hoy, creo que, uno de los gobiernos de Europa, y hoy lo demostramos, que somos profundamente útiles para la gente de nuestro país que más lo necesita. Permítame decirles que hoy los parados y las paradas cobren un poco más y tengan derechos, y que hoy las mujeres en nuestro país tengan más derechos, creo que es un motivo absolutamente de orgullo y satisfacción. Me van a permitir que les diga que, humildemente, yo desde luego me siento muy orgullosa de formar parte del Gobierno de España, y sí les digo que, pase lo que pase, me van a encontrar siempre cuidando la coalición progresista de nuestro país, cuidándola y protegiéndola. Porque lo que tenemos enfrente es absolutamente la nada. Y frente a la nada, creo que el Gobierno del buen hacer está aquí. Seguramente la mejor demostración es que avancemos como lo hacemos hoy, mejorando la vida de la gente, avanzando, desarrollando el programa de Gobierno y, por tanto, ganando más derechos. Por tanto, sí, gozamos de buena salud, tenemos enormes dosis de fuerza para seguir trabajando y gobernando por nuestro país, ganando derechos. Hoy la gente trabajadora va a ser un poquito más feliz,
seguramente poco, pero lo va a ser más, las mujeres también, y por tanto la utilidad del Gobierno de España está, si me permiten, hoy aquí. Por tanto, ensanchamos la democracia y seguramente, yo ya sé que hay gente a veces en Madrid que me pregunta qué es esto del subsidio por desempleo, pero yo sé que hay muchas comarcas de nuestro país que saben muy bien lo que es esto y hay mucha gente que va a dormir un poco más tranquila. Por tanto, buena salud y la más importante, además, que es la salud emocional y la salud que nos permite seguir teniendo ideas para que sigamos siendo capaces de mejorar la vida de la gente. No todos los gobiernos lo están haciendo. Si ustedes miran lo que están haciendo muchas comunidades autónomas en nuestro país, verán que cuando antes hablaba de recortes, lo están sufriendo muchas personas en nuestro país. Recortes en la sanidad, recortes en la educación pública, recortes en derechos que son fundamentales para la gente. Frente a ese modelo de los recortes, el Gobierno de España es útil y gana derechos para la gente. Así que para las derechas de nuestro país les damos una mala noticia y creo que hay gobierno para rato. Último turno, hacemos ahí Aguado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ministro, para atornillar de alguna manera este asunto con Argentina. Usted nos decía que la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. A mí me gustaría saber si en este momento están trabajando para revertir esta situación a través de canales diplomáticos, si hay algún tipo de comunicación constante, con una comunicación diplomática con Argentina para llegar a una solución y que esto no se extienda en el tiempo. Y de alguna manera, rescatando la pregunta de mi compañera Paula, les quiero preguntar sobre la proposición de ley sobre la abolición de la prostitución. No hay entendimiento entre los partidos del Gobierno. Me gustaría preguntarle a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, si la parte socialista entiende que tendrá que dar un paso atrás en esto, y también a la vicepresidenta segunda le quiero preguntar qué solución ve a esta diferencia en este aspecto en concreto. Y en último lugar, ministra portavoz, también le quiero preguntar sobre el informe que hemos conocido hoy de la UCO sobre la esposa del presidente del Gobierno. La Guardia Civil no ve indicios de delito en las acusaciones de manos limpias. Me gustaría conocer qué valoración hacen al respecto. Esto se conoce un día antes de la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso. No sé si reciben esta información como un balón de oxígeno. ¿Cómo han recibido esta información? Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, el Gobierno de España se está comportando, por supuesto, dentro de toda la cortesía y los usos diplomáticos. Ayer mismo yo convoqué y le recibí yo personalmente, junto con la secretaria de Estado para Iberoamérica, es decir, al máximo nivel, al embajador argentino. Le recibimos con toda la cortesía y con toda la dignidad que nos merece el cargo de embajador de Argentina en Madrid. Y le trasladé claramente nuestra posición y también le solicité una respuesta al respecto. Entiendo que esos usos diplomáticos y esas cortesías no han sido respetados por parte de Javier Milei y entiendo que su contestación ha sido una entrevista. Pero, desde luego, sin ir más lejos, ayer mismo nosotros sí los mantuvimos y así lo trasladé en la convocatoria que hice recibiéndole yo personalmente. Y mire, nosotros, desde luego, y lo he dicho desde el primer día, queremos que esos lazos, que son indisolubles, porque son lazos fraternales, son lazos entre pueblos hermanos, se mantengan. El Gobierno de España en eso no va a variar ni un ápice de lo que ha venido haciendo desde el primer día, va a proteger y va a fomentar esos lazos. Lazos que son, ante todo, lazos humanos, por supuesto históricos, culturales, lingüísticos, pero son también humanos. Y, por lo tanto, en eso los españoles que tienen esos lazos, sean culturales, universitarios, económicos, empresariales, saben que cuentan con el pleno respaldo del Gobierno y, por supuesto, y lo vengo repitiendo todos estos días, traslado los mejores sentimientos al pueblo argentino, muy especialmente a todos esos miles y miles de argentinos que viven y conviven perfectamente entre nosotros, siendo residentes aquí en España.
¿Quieres comentar alguna cuestión, presidenta? No. Bueno, sobre la proposición no de ley que saben ustedes que se ha presentado en el Congreso de los Diputados, le corresponde a los grupos tomar posición y consideración. La posición del grupo proponente la conocen todos ustedes y a partir de ahí, lógicamente, será el resto de los grupos parlamentarios quienes tengan que manifestar su voto y su posición. Y sobre la segunda pregunta que usted me planteaba, el informe que hemos conocido también a través de los medios de comunicación va en la dirección de lo que venimos repitiendo y manifestando desde el primer minuto, que no hay caso. Que no hay caso. Es lo que venimos diciendo desde el primer minuto desde el Gobierno, pero no solamente desde el Gobierno. Así lo ha manifestado en 2 ocasiones la Oficina de Conflictos, así lo ha manifestado también en 2 ocasiones la propia Audiencia Nacional, así lo ha manifestado también la propia Fiscalía y conocemos también que así lo considera la Guardia Civil. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues lo han visto en directo. Finaliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy martes, en el que se anuncia ya definitivamente la retirada de la embajadora española en Buenos Aires tras la crisis abierta con el presidente de Argentina. Son ahora mismo las 2 menos cuarto, hora peninsular española. Están viendo en directo el canal 24 horas. España retira definitivamente a la embajadora en Buenos Aires como consecuencia de la crisis diplomática abierta con Argentina tras las palabras de Javier Milei. Lo acaba de anunciar el ministro de Exteriores en esta rueda de prensa que han podido seguir aquí en el canal 24 horas, posterior al Consejo de Ministros, después de que Milei se haya negado a pedir disculpas. Nosotros no hemos provocado esta situación, pero es obligación del Gobierno, es la función del Gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas, mucho más cuando la agresión se produce desde la capital de España. No le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. En su primera entrevista tras aterrizar en Buenos Aires, Milei se ha negado a pedir disculpas y ha dicho que el gobierno español le agredió antes a él. Hacía referencia al ministro de Transportes, a Óscar Puente, que le acusó de consumir drogas. Milei ha insistido en llamar corrupta a la mujer del presidente del gobierno. Por cierto, pues se agrava, ya lo han visto, la crisis diplomática con Argentina. El líder de Vox, Santiago Abascal, apoya a Milei en esta crisis y dice que, aunque se lo crea, Sánchez no es el rey. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, culpa a Pedro Sánchez de poner en peligro las inversiones españolas en Argentina y le acusa de crear montajes cada 15 días. La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. El presidente de Estados Unidos afirma que la ofensiva israelí en Gaza no es un genocidio y rechaza la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de pedir una orden de detención por crímenes de guerra contra Netanyahu. El fiscal pide también la detención de la cúpula de Hamás. Tanto Israel como el grupo islamista rechazan la medida. División en el Gobierno por la proposición de ley del PSOE para prohibir el proselitismo. Sumar ha anunciado que va a votar no en el Congreso a la toma en consideración de la proposición. El partido de Yolanda Díaz tacha la iniciativa de electoralista y creen que no aporta ni aborda el problema de raíz. Tampoco votarán a favor Esquerra y Bildu, por lo que la ley quedaría en manos del Partido Popular. La princesa Leonor ha recibido el homenaje de las instituciones aragonesas en su despedida tras terminar su formación en la Academia General Militar como parte de su formación castrense. Leonor ha recibido la medalla de las Cortes y la medalla de oro de Aragón y ha sido distinguida como hija adoptiva de Zaragoza. Por todo lo que me ha dado esta ciudad. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida.
Y en los deportes, Toni Kroos se retira. El centrocampista alemán del Real Madrid ha anunciado el fin de su carrera profesional a los 34 años, cuando termine la Eurocopa de Alemania, declinando la propuesta de renovación de contrato por parte del club blanco y despidiéndose de la cima de su carrera. En un comunicado en su página web, el Real Madrid ha querido mostrar su agradecimiento y cariño a Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Madrid y que es una de las grandes leyendas del club blanco y del fútbol mundial. El Gobierno se mantiene vigilante. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. La colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Pues lo acaban de escuchar, lo escuchaban cuando lo decía el ministro en directo aquí en el canal 24 Horas. España retira de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires tras la crisis abierta con el presidente Javier Milei, una decisión que se produce después de que el presidente argentino no haya pedido disculpas, como le exigía ayer Pedro Sánchez. Redacción, Irene Santamaría. Sí, así es. España ha retirado definitivamente, así lo ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a la embajadora en Buenos Aires, a María Jesús Alonso. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la decisión llega después de que el presidente argentino, Javier Milei, se haya negado a disculparse por las declaraciones que hizo sobre la mujer de Pedro Sánchez, sobre Begoña Gómez, a quien tachó de corrupta. Álvarez anunció el domingo la llamada a consultas de la embajadora española y ayer lunes se reunió con el embajador argentino para exigir una respuesta pública de Milei. Sin embargo, como decimos, en las últimas horas ha descartado pedir perdón y de hecho se ha reafirmado en sus palabras de la primera entrevista tras su regreso a Buenos Aires. Dice que el gobierno español le agredió antes. Nosotros no hemos provocado esta situación, pero es obligación del Gobierno, es la función del Gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas, mucho más cuando la agresión se produce desde la capital de España. Respuesta del Gobierno después de que el presidente argentino en su primera entrevista dijera que no iba a pedir perdón como le exigía Pedro Sánchez. Milei incluso elevó el tono y llamó cobarde en varias ocasiones a Pedro Sánchez, al que además acusó de haberse aliado con el kirchnerismo. En todo caso, Milei dijo que la relación entre España y Argentina no se puede romper. El presidente argentino tiene claro quién es la víctima en este conflicto diplomático. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Y por eso no piensa rectificar públicamente sus palabras. Bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? La mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea, es algo que no existe. Dice Milei, aunque Begoña Gómez no está siendo investigada. El presidente argentino acusa a Sánchez de cobarde. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo del apoyar a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Para después, dice, tacharlo a él de misógino. También habla sobre una supuesta colaboración entre Moncloa y el kirchnerismo para sabotear su gobierno. Asegura, eso sí, que no habrá ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La relación no la construyen los mandatarios. Bien. La relación la construye la gente. Antes de que el Gobierno anunciase la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedía a Sánchez que se dejara de montajes y que no pusiese en peligro las inversiones en Argentina. La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el Gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española. La crisis diplomática entre España y Argentina centra hoy también las reacciones de los grupos políticos en el Congreso. Nos vamos hasta allí. Ana Rosa Barraquero, cuéntanos. Sí, la primera reacción del Partido Popular a la retirada de la embajadora en Argentina pone el foco en lo que ellos consideran una sobreactuación del gobierno. Dicen fuentes del Partido Popular que cuando Putin invadió
Rusia, el gobierno no retiró al embajador en ese país y se desató una guerra que dura ya 2 años, por lo que entienden que al Ejecutivo le importan más las palabras de Milei que esa guerra que se está produciendo en Ucrania. Eso es, como digo, la primera reacción del Partido Popular a la retirada de la embajadora. Poco antes, aquí había una rueda de prensa del portavoz del Partido Popular en el Congreso, que lo que decía es que el culpable de esta crisis diplomática estaba claro, que ese es el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando insinuó que Javier Milei se drogaba. Consideran los populares que debía haber dimitido en esa misma mañana. Otros partidos, el PSOE y Vox, en quien ponen el foco es en el Partido Popular. Precisamente los socialistas le piden al líder de la oposición que rompa definitivamente con los discursos de odio. Por parte de Vox, lo que le reclaman al PP es que se aclaren. Dicen que tantas vueltas que están dando en el discurso lo que demuestran es que lo único que le importa es la conveniencia política y no los ciudadanos. Porque uno no quiere que se rompa una... El ministro Óscar Puente ha abierto una crisis diplomática en nuestro país hace unas semanas y que esa crisis diplomática ha tenido como consecuencia unas declaraciones del presidente Milei que estoy seguro que a nadie agrada. Pero desde luego aquí hay un responsable claro que se llama Óscar Puente. Yo lamento que la torpeza de los ministros del presidente Sánchez provoquen crisis diplomáticas. El Gobierno de España es experto en conflictos diplomáticos, pero no por cerrarlos, sino por abrirlos. ¿Qué esperaban? ¿Que Milei se quedase callado? Evidentemente no. El Gobierno de España se cree que es impune, que ellos son una casta privilegiada, que pueden hacer lo que quieran y que no pueden recibir ningún tipo de reproche social ni judicial. Milei debe una disculpa no solo al Gobierno o al presidente de este país, sino también a la ciudadanía española. Continuar firmes en torno a la denuncia de la voluntad, en este caso, de blanqueo de sus propias políticas y de desvío, en este caso, de la atención. Y contra ello vamos a seguir fuertes. Esta internacional del odio no tiene cabida y aquellos que le den cobertura se equivocan. Según publica el diario El País, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría trasladado al juez del caso Begoña Gómez las conclusiones de su investigación. No habrían encontrado, dicen, indicios de delito de tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias, ni en el rescate a Air Europa, ni tampoco en los concursos convocados por Red.es. Dependiente entonces del Ministerio de Economía. Así constatan reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, pero concluyen que no se tiene constancia de que se puedan vincular al rescate de Europa. La Audiencia Nacional ha anulado la primera sentencia del caso Tandem, que condenó a 19 años de cárcel al que fuera comisario, el excomisario Villarejo. Ordena que el mismo tribunal elabore una nueva sentencia que tenga en cuenta la prueba práctica durante el juicio oral. Además, ha condenado al excomisario a 3 años de cárcel por un delito de cohecho pasivo por haber investigado de forma irregular a uno de los árbitros del laudo entre Kiss FM y Planeta por encargo de este último. Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Esparraguera, en Barcelona. Los agentes recibieron un aviso de que la mujer podría haber sufrido un accidente de tráfico en la carretera del municipio. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada. Ahora parece indicar que se trata de una muerte por arma blanca. Podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Y día de luto oficial en Huetor-Dájar, en Granada, por la muerte de 2 niños asesinados por su abuelo, que después se suicidó. Hoy los compañeros de las víctimas han recibido atención psicológica. Hoy en este colegio de Huetor-Dájar, donde estaba el niño de 10 años, y en el instituto donde estaba el mayor, el de 12, hay psicólogos explicándole a los compañeros qué es lo que pasó ayer en este pueblo granadino. Mientras tanto, seguimos a la espera del informe de la autopsia. Según las primeras hipótesis, uno de los menores habría muerto asfixiado y el otro por un tiro de la escopeta que llevaba el abuelo, que se atrincheró con ellos en su vivienda. La Guardia Civil estuvo 11 horas negociando con él. Nadie se esperaba ese trágico final cuando los agentes entraron
entraron en la vivienda vieron que los dos menores estaban muertos y que el abuelo se habría suicidado, y todo después de mantener una discusión con el padre de los niños a cuenta de un accidente de tráfico que protagonizó este hombre, Pepe, de 72 años, hace justo 2 meses, en el que murió su hija, la madre de los niños, y días después la abuela. Hoy aquí en Huetor Tájar es el segundo día de luto oficial. Un problema técnico ha obligado a interrumpir el viaje inaugural del tren Abril, que ha salido este martes de Vigo hacia Madrid. El convoy se ha detenido antes de la estación de Ourense, minutos después de las 11 de la mañana. La avería se ha localizado en la señalización, en una bifurcación de vías. Según Adif, ya ha quedado resuelto. Se espera que el primer día, con una inauguración, ocurra esto. Parados aquí en Ourense. Y bueno, primer viaje de la Peque, estrenando. Pues tenemos enlace a Valencia, a Córdoba, a Barcelona, a Lleida y estamos aquí. Ciencia, es que es una faena. Cosas, una alga asiática está afectando a las playas de Cádiz. Hay más de 10 toneladas de esta especie invasora que tiene un gran impacto medioambiental. Desde la Delegación de Playas de La Línea están trabajando a contrarreloj para retirar las más de 10 toneladas de alga asiática invasora que han llegado a su playa de Poniente, y hacerlo antes de que empiece la temporada de baño. Desde la Concejalía del Ayuntamiento de La Línea aseguran que han retirado en lo que va de año más de 175 toneladas de este alga. Solo en el día de ayer retiraron más de 7.000 kilos. La Diputación de Cádiz intenta sufragar los gastos de esta limpieza de las playas en varios municipios de la provincia de Cádiz. Por eso les ha atribuido ayudas de más de 200.000 euros, en el caso de La Línea 70.000. Y cerramos este bloque informativo con música, con la sintonía oficial de La Vuelta. Cuando acabe el verano, así se llama el tema de Miss Cafeína, que se va a poner el maillot rojo y va a acompañar con su música a los corredores desde el 17 de agosto hasta el 8 de septiembre. Y ya lo saben, ¿dónde se puede seguir La Vuelta? Pues en esta casa, Radio Televisión Española. No sé si lo he soñado.